Bien, vamos a empezar por el programa del logo. Es un programa muy sencillo, entonces no lo voy a hacer paso por paso. Vamos a analizar este programa. Con este programita nos va a valer. Lo voy a dejar colgado en la plataforma y lo que vamos a hacer es, como digo, irlo analizando. A partir de aquí se puede complicar, lo podemos complicar lo que queramos, pero en principio, para cumplir con lo planteado en las especificaciones del proyecto, insisto, esto nos sirve. Entonces el programa funciona de la siguiente manera. Tenemos una célula RS. A través de la célula RS estamos conectando la salida QSU1 de alarma. ¿Cuándo se va a activar esta salida de alarma? Cuando la temperatura que la estamos capturando a través de la entrada analógica ASUI1 supere el valor umbral establecido. Entonces, tenemos por lo tanto en el programa nuestra célula RS, que es la que nos va a activar la salida QSU1, como hemos dicho. La sonda de temperatura, ya veremos el cableado, la sonda de temperatura la vamos a llevar a la entrada analógica ASUI1. A su vez, esta entrada analógica la estamos llevando al siguiente bloque, que es un comparador analógico de valor umbral. Un conmutador, perdón. Entonces, en el momento que la temperatura supere el valor que tenemos en la entrada de ON, la salida del conmutador analógico se pondrá a 1. ¿De acuerdo? ¿Qué sentido tiene este temporizador? Lo que estamos haciendo es meterle en medio un temporizador con un tiempo muy pequeño para capturar el flanco. Es decir, a mí no me interesa tener la salida de set de la célula RS permanentemente activa, porque en el momento que este bascule, en el momento que se ponga a 1, en el momento que la temperatura medida supere el valor de ON, la salida va a estar permanentemente a 1, pero lo que a mí me va a interesar es que la entrada de set cumpla su función, digamos, me ponga set la célula biestable y después desaparezca. ¿Por qué? Pues porque luego la voy a querer resetear, esa salida la voy a querer resetear a través de una entrada de un pulsador conectado a una entrada física del logo, hemos cogido aquí la ISU2, o a través de mi escada que voy a actuar sobre esta entrada de red. Cualquiera de las dos maneras. Entonces lo que hacemos es conectar ambas en paralelo a través de la puerta OR al reset de la célula RS. De tal forma que una vez que tenga yo la salida activa, porque la temperatura ha superado el valor umbral, yo, insisto, la voy a poder resetear bien desde una entrada física o bien desde mi escada a través de la entrada de red, la variable v2.0, la variable de red v2.0. Y por otra parte, si recordamos las especificaciones iniciales, también decíamos que el umbral de temperatura a partir del cual quiero que se active la salida de alarma sea variable, es decir, yo puedo querer jugar un poquito con ese umbral. Entonces, para ello lo que estamos haciendo es usar la variable vword0, variable entrada analógica de red, lo llevamos a un amplificador analógico escalado entre 40 y 60, es decir, vamos a jugar entre 40 y 60 grados en este ejemplo, ¿vale? Y el valor de salida de este amplificador analógico se lo estamos aplicando a la entrada de ON del conmutador analógico de valor umbral. De esta forma, el valor de ON del conmutador analógico no es un valor fijo, sino que es un valor variable, como hemos visto, entre 40 y 60. ¿Cómo voy a escribir yo ese valor? Desde el SCADA, desde mi pantalla WinTech. En nuestro caso, lo que vamos a hacer es escribir el valor en la variable vword0 y por lo tanto aparecerá en la entrada de ON del conmutador analógico del valor umbral. De esta manera conseguimos que ese valor umbral no sea un valor fijo, sino que sea un valor variable, en nuestro caso, como hemos dicho, entre 40 y 60. Bien, vamos a ver cómo funciona el programa. Si ejecutamos el simulador del Logosoft, vemos un poquito cómo funciona. Por una parte tengo la entrada analógica ASUI1, por donde vamos a recoger la temperatura real. Ahora mismo está en menos 50. Entonces yo voy aumentando la temperatura hasta que llegue al valor umbral establecido. Como aquí no le estoy entregando ningún valor,
El valor de la variable vword 0 es 0, entonces lo que estoy obteniendo es el valor mínimo de escalado. Recordamos que estamos escalando entre 40 y 60, por lo tanto el valor mínimo es 40. Entonces en el momento que superemos los 40, vamos despacio, ahí, igualamos los 40 y este ya se ha puesto a 1. Ya me ha activado la entrada de reset, de la báscula del biestable, y ya me ha activado la salida de alarma. Sin embargo, el set ya ha quedado desactivado porque lo que he hecho aquí es capturar el flanco. Entonces a partir de aquí yo podría resetearlo, bien, insisto, a través de la entrada de red o bien a partir de la entrada física de un pulsador conectado a la entrada física del logo, en este caso. Es decir, reseteo y desactivo la alarma. Y a su vez yo podría jugar con este valor. Si tuviera conectada ya el SCADA, no lo hemos hecho todavía, lo haremos un poquito más adelante. Yo podría variar la temperatura umbral a partir de la cual quiero que dispare mi sistema de alarma, pues como hemos dicho, entre 40 y 60. Ahora mismo no puedo meterle aquí ninguna temperatura, ningún umbral diferente. Entonces tiene el valor 0, como hemos dicho, por lo tanto aquí no puedo modificar el valor mínimo, que es 40. Pero bueno, lo veremos en su momento cuando ya incluyamos en el desarrollo del proyecto el SCADA, ¿vale? Bien, antes de seguir vamos a repasar brevemente lo que queremos hacer. Hemos visto ya el programa del logo. Recordemos que el logo va a actuar en este proyecto a modo de periferia descentralizada. Lo vamos a tener arriba en la nacelle captando temperaturas a través de la PT100, y abajo vamos a tener el S7200 que va a controlar todo el aerogenerador. Y a modo de SCADA local del aerogenerador, pues vamos a tener una pantalla WinTech recibiendo datos y actuando sobre el 1200. Y después, de modo remoto, nosotros vamos a ser capaces de interactuar con el 1200 desde cualquier parte del mundo en la que nos encontremos. Recordemos también que es un proyecto abierto. Ahora mismo tenemos actuando a modo de periferia descentralizada el logo, captando temperaturas, como hemos dicho, pero después le iremos añadiendo más funcionalidades, que pueden ser otros logos, otros módulos de periferia descentralizada, etc. Bien, antes de continuar estudiando los diferentes programas de los elementos que forman parte del proyecto, vamos a hacer un pequeño repaso de a dónde queremos llegar. Lo que queremos construir es, en definitiva, el diagrama de bloques que estamos viendo en pantalla. Tenemos un logo en la parte de arriba del aerogenerador en la nacelle, actuando a modo de periferia descentralizada y captando los datos de temperatura que le envía una PT100. Por otra parte, tenemos el S7200 en la parte de abajo, actuando de elemento controlador de todo el aerogenerador. Este 1200 se está comunicando vía Profinet con el logo y posteriormente se irá comunicando con todos los elementos que vayamos añadiendo en el proyecto y que actuarán también a modo de periferia descentralizada. Por otra parte, tenemos una pantalla, en este caso una pantalla WinTech, que está actuando a modo de SCADA local. La WinTech está recibiendo datos del S7200. Recibe datos y podemos también escribir en el 1200, y a través del 1200 enviar esa información a todos los elementos, como veremos a continuación, de periferia descentralizada. Por otra parte, el responsable del parque, independientemente de en qué lugar del mundo se encuentre, podrá acceder de manera remota también al S7200, que es el que controla el aerogenerador. Entonces vamos a ver ya un poquito el funcionamiento. Tenemos el programa del logo, que ya lo vimos en su momento, ya lo hemos visto. Y por otra parte hemos construido un pequeño SCADA en la WinTech. El SCADA consiste en lo siguiente: cuando arrancamos el SCADA, iremos a una página de bienvenida, donde aquí podemos ver la entrada del instituto, y a partir de ahí, si entramos al SCADA, accederemos a un menú navegable. De momento, lo único que hemos configurado es un poquito los controles absolutamente necesarios para trabajar en esta primera aplicación de este proyecto. Vemos que tenemos un menú navegable con una serie de funciones que están todavía por definir,
simplemente hemos puesto función 1, función 2, función 3 para comprobar que efectivamente estamos pasando de pantalla en pantalla, estamos navegando. Y la única que de momento tenemos definida a un nivel muy básico es la temperatura. Tenemos dos controles, uno es el reset, recordemos que queremos resetear la señal de alarma, y otro es un control que me va a permitir introducir una temperatura umbral diferente a la que podamos tener por defecto. Es decir, yo puedo jugar un poquito con la temperatura umbral a partir de la cual quiero que se dispare la alarma. Y también en esta casita lo que me va a permitir es volver al home o pantalla de inicio o como lo queramos llamar. Entonces vamos a ver que las comunicaciones desde el SCADA hasta el logo están funcionando, porque si yo accedo al SCADA, activo el reset, vemos ahí que la variable 2.0, la entrada de red se está activando. Y por otra parte, si quiero cambiar el valor umbral entre 40 y 60, que es en lo que nos vamos a mover, por ejemplo, le pongo un 50, vemos que me aparece aquí el nuevo valor umbral. Ahora mismo la temperatura captada por la sonda es 5 grados centígrados. Vamos a comprobar qué pasa en el momento que yo paso este valor umbral establecido. Vale. Hemos pasado de los 50, estamos en 53 grados. Como vemos, efectivamente se ha activado la lámpara de la señal de alarma, ser cualquier salida a la que le acoplemos nosotros al autómata, pero en cualquier caso la salida de alarma se ha activado. Lo primero que quiero yo es resetearlo, por lo tanto si activo el botón de reset vamos a ver que se me va a activar esta entrada de red y me va a resetear esta señal de alarma. Ahí lo tengo, ahí le ha reseteado. Y si ahora cambio el valor umbral, en vez de estar en 50 grados, lo pongo por ejemplo en 55, ahí me ha aparecido, como lo que me está marcando la entrada analógica son 53 grados y mi valor umbral está en 55, ha desaparecido también la activación de este comparador analógico de valor umbral. Por lo tanto vemos que las comunicaciones nos están funcionando. Entonces a partir de ahora lo que vamos a hacer es analizar de uno en uno los programas de los elementos que conforman este proyecto. Bien, vamos a analizar el programa del 1200. No lo voy a hacer desde cero porque es un programa muy sencillito, simplemente vamos a ver lo que hemos hecho, ¿vale? En primer lugar decir que he creado dos tablas de variables, una la he llevado variables temperatura y otra variables WinTech. En realidad las variables que hay en cada una de estas tablas son las mismas. En la variable temperatura he metido la variable temperatura consigna, que es un Word en el canal 100, en la MWord 100. Y luego la variable reset alarma temperatura es una variable booleana en el canal 110, en la marca 110.0. Y en la tabla variables WinTech son las mismas variables, temperatura consigna WinTech y reset WinTech, temperatura consigna WinTech en el canal 200, es una variable tipo Word también, y el reset WinTech en el canal 210 o en el bit 210.0. ¿Por qué lo hemos hecho así? Pues por independizar, porque a medida que vayamos añadiendo funcionalidades a este proyecto, la tabla de variables con la que la WinTech, a través de la que la WinTech se va a comunicar con el autómata, va a ser esta. Entonces yo podré crear nuevas tablas, pero la tabla única para exportar a la WinTech va a ser esta, la tabla variables WinTech. Es una forma, a mi modo de ver, ordenada de hacerlo, sin más. Después hemos creado también un FC que lo hemos llamado temperatura, pues porque todo lo que tenga que ver con la temperatura lo vamos a trabajar aquí. De momento el programa es muy sencillito, tan sencillo como esto. Por una parte estamos recogiendo el reset WinTech, la variable reset WinTech, y hacemos una asignación directa a la variable reset alarma temperatura, que es la que, como hemos dicho, la que el 1200 va a transferir al logo, ¿de acuerdo? Por otra parte hemos cogido la temperatura de consigna WinTech y la estamos escalando para pasársela a la variable temperatura de consigna, que es la variable también que el 1200 va a transferir al logo para modificar la temperatura umbral. ¿Por qué la estamos escalando? Porque yo en la WinTech ya hemos visto, cuando hemos simulado el funcionamiento,
le voy a meter un dato comprendido entre 40 y 60. Entonces necesito primero escalar ese valor para después normalizarlo a un valor comprendido entre 0 y 1000. ¿Por qué entre 0 y 1000? Porque la entrada analógica de red va a recibir, como todas las entradas analógicas, lo que reciba lo va a convertir en un valor entre 0 y 1000. Es decir, si fuera una entrada analógica convencional, a la cual yo tendría conectado un sensor analógico, la variable o la tensión 0,10 o 420, si fuera corriente, me lo convertiría me lo normalizaría en un dato entre 0 y 1000. No es una entrada analógica, es una entrada analógica de red, por lo tanto le tengo que enviar un dato escalado entre 0 y 1000. Y finalmente, para que de entrada en esa entrada analógica el valor umbral considerado sea el de 40, pues lo que estamos haciendo es pasar a través de la variable firstScan el dato 40 a la temperatura de consigna WinTech. Es decir, inicialmente, cuando arranque, me va a aparecer el dato 40 en la entrada analógica de red del logo, ¿de acuerdo? Y lo que nos falta es, pues bueno, simplemente a través del main hacer la llamada a la función temperatura. ¿Qué más cosas nos faltan que no he comentado todavía? Bueno, evidentemente hemos configurado las comunicaciones, tanto en el 1200 como en el logo. No me voy a detener aquí en ver cómo hemos configurado esas comunicaciones porque ya lo vimos en un video tutorial anterior. Simplemente, por parte del logo, sí que quiero resaltar que lo que se ha hecho es pasar a hacer una transferencia del MByte100. Son 2 bytes, porque hemos visto que la variable en el 1200 es una variable word y la va a recibir la vword0, una variable word en el logo. Por lo tanto, pasamos el MByte100 con una longitud de 2 bytes al vbyte0. Y por otra parte, el MByte110 con una longitud de 1 byte no necesito más, puesto que de momento de este canal solo estamos utilizando un bit, que es el 110.0. Entonces lo estoy pasando al vbyte2. Es decir, lo que va a recibir el MByte, el bit 110.0, ese bit va a afectar, digamos, al v2.0, ¿de acuerdo? Pero claro, como no puedo pasar de bit en bit, que tengo que coger todo el byte, pues por eso cojo el MByte110 y se lo paso al vbyte2. De esta forma, insisto, cuando yo active o actúe sobre la marca 110.0, estaremos actuando sobre la variable, sobre la entrada de red v2.0. Y esa sería un poquito la configuración de las comunicaciones en la parte del logo. Insisto, la configuración de las comunicaciones es algo ya visto en un tutorial anterior, entonces remito a ese tutorial. Y por la parte del 1200, ese sería el programa.